¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión quiero comentarles este libro pequeño, formato de bolsillo, que acabamos de presentar en nuestra Cátedra Extremos de América del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, que se llama Combates por la Historia en la Guerra Fría Latinoamericana, de Rafael Rojas. Rafael Rojas es un historiador de origen cubano que ya lleva mucho tiempo aquí y es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Este es un libro que forma parte de la colección Miradas a la Historia. Es un trabajo editorial espléndido por la brevedad del libro y el formato que es esto. Es algo de manejo muy fácil, y la lectura también es muy ágil, fluye con mucha rapidez y permite que, entiendo yo, que todos los autores de esta colección tienen que ser miembros de la Academia Mexicana de la Historia, y entonces son textos breves, no son desde luego exhaustivos, no son los tratados clásicos de historia a los que nos pueden tener acostumbrados a muchos, sino que son como introducciones, una suerte de historia mínima, que es la otra colección del Colegio de México, o la colección clásica de breviarios del Fondo Cultura Económica, que tan importante fue desde sus inicios en los 40 o en los 50, cuando surge esta colección. Para mencionarles algunos de los textos que forman parte de esta colección, está La Piedra del Sol o Calendario Azteca, de Eduardo Matos Moctezuma, Tlaloyin, La Tierra en Movimiento, Registros de temblores en códices mesoamericanos, de Virginia García Acosta y Gerardo Suárez, El conocimiento de Hernán Cortés, de Rodrigo Martínez Barax, Vida de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gisela von Boveser. Son algunos de estos de los títulos de esta colección. Y este libro me llamó muchísimo la atención por el título. Ya de entrada llama la atención por el hecho de que la Guerra Fría pues, es un laboratorio historiográfico importante y fundamental. En buena medida, para entender el mundo de nuestro presente, pues se tienen que entender claves procesos, variables, elementos, claves definidas en ese periodo, fin de la Segunda Guerra Mundial, caída de la Unión Soviética, y a partir de ahí se pueden entender muchas de los procesos que estamos viviendo en el presente. Y ya revisando el contenido, pues mayor fue el interés todavía por este libro, porque lo que hace Rafael Rojas es analizar estos combates por la historia tal como se desarrolla o tal como se desarrolló en la historia institucionalizada, es decir, ya bien sea en las academias de historia, como de la que forma parte él, la Academia Mexicana de la Historia, o en los institutos gubernamentales o institutos públicos de altos estudios, digámoslo así, consagrados a la historia. Y particularmente en las revistas de historia que estos institutos iban produciendo. Entonces, esto ya plantea una cuestión muy interesante que tiene que ver con el hecho de que, sobre todo a partir de las revoluciones atlánticas, de la conformación de las naciones políticas como figura fundamental de la historia contemporánea, que es lo que arranca con las revoluciones, ya digo, atlánticas, norteamericana, francesa e hispánico-americanas, que es el proceso detonante de lo que ocurre en el siglo XIX y el XX, y en lo que va del XXI, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado varias veces, esa es la edad contemporánea, estamos en esa edad, digámoslo así. Entonces, esto desde un punto de vista ideológico tiene mucho interés, porque estos procesos de construcción nacional son aquellos a partir de los cuales la historia comienza a interpretarse desde criterios nacionales, obvio es decirlo, ¿verdad? Y esto tiene implicaciones importantes porque esas historias nacionales tienen que construirse desde criterios ideológicos en función de los cuales se niega el pasado previo para justificar el presente que en ese momento estaba construyéndose durante el siglo XIX y en todo lo que vino después, y así levantar lo que se suele llamar las historias oficiales, ¿verdad? ¿No? Que después esas historias oficiales es lo que queda plasmado, pues, por ejemplo, en libros de texto, aquí en México y en todo el mundo, ¿verdad? Cada nación política surgida de ese proceso tiene una historia oficial, digámoslo así, que es la que se explica en las escuelas y en los libros de texto. Y entonces, más o menos, generación tras generación,
queda formada más o menos con ese criterio, ¿verdad? Por ejemplo, el propio, también lo he comentado muchas veces, el propio proceso de cuarta transformación supone que hay 3 transformaciones previas, y esas 3 transformaciones previas pues es literalmente la historia oficial. Esto no es ni siquiera lo que también lo he dicho muchas veces, el presidente López Obrador recoge la historia convencional, oficial, digámoslo así, en función de la cual pues ha habido aquí 3 grandes procesos: independencia, reforma y revolución. Eso nos lo explican en la escuela. Y a partir de ahí se plantea la cuarta transformación, etcétera. Eso también ya lo he explicado aquí varias veces. Eso no supone que, es decir, ese es un planteamiento de partida que supone un problema, porque como es natural, esas historias están interpretadas en función de un criterio ideológico determinado. Y además la historia es un saber complejo que no es acumulativo, es decir que, digamos, no es acumulativo como es la física, por ejemplo, ¿verdad? Una vez habiendo tenido lugar el desarrollo de las teorías de la relatividad de Einstein, por ejemplo, la general y la especial, pues ya no podemos volver como si no existieran las teorías de la relatividad o las teorías de la gravitación universal de Newton, ¿verdad? Una vez que Newton plantea sus teorías, ¿verdad? En la física, ya no puedes dar marcha atrás, ¿verdad? Es lo que quiero decir. En historia no es lo mismo. En historia ningún periodo está clausurado, ningún periodo histórico está clausurado. Todo es susceptible de volverse a interpretar. Eso es lo que quiero decir. Sobre todo porque muchas veces, pues yo qué sé, si de pronto se descubre que hay un diario que nadie conocía de Francisco de Madero, por ejemplo. Imaginemos que de pronto aparece un diario de Francisco de Madero que nadie conoció y alguien lo descubre, ¿verdad? En 2024. Y resulta ser que ahí está explicada las ideas que tenía Madero o las razones por las cuales él quiso organizar el levantamiento revolucionario. Pero lo que se descubre en el diario pone en entredicho o compromete toda la idea que nosotros teníamos de las razones de la revolución maderista. ¿Me explico? Claro, ese descubrimiento historiográfico, ese documento que se descubre, cambia la interpretación que se hace de un periodo de la historia concreta. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Eso no puede ocurrir con la ley de la gravitación universal de Newton, ¿verdad? Pues eso, haya tenido la intención que haya tenido, la teoría es lo que es y la verdad que ilumina es la que es, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, y por eso el título tiene tanto interés, la historia en realidad es un campo de batalla nunca clausurado. Todo es susceptible de volverse a interpretar. Y sobre todo, también es susceptible de volverse a interpretar en función de cómo va moviéndose el tiempo, conforme va avanzando el tiempo. Es decir, de aquí a, por ejemplo, una manera de interpretar, una manera de decir esto, pues yo qué sé, si queremos interpretar o analizar la historia de larga duración mexicana en función del periodo virreinal y el periodo nacional, ahorita nosotros estamos todavía con 3 siglos de vida virreinal y apenas 2 de vida nacional. Y eso exagerando mucho, porque en realidad la vida nacional como tal se consolida con Porfirio Díaz. Entonces, en realidad México llevamos 150 años más o menos. Aunque la independencia formalmente tuvo lugar en 1821. Formalmente nosotros tenemos 200 años de vida independiente, pero claro, esa independencia prácticamente se hace efectiva con Juárez. Esto también ya lo hemos comentado más o menos. Entonces, historiográficamente todavía son más siglos de vida virreinal que los de la vida nacional. De suerte tal que hoy podríamos decir que sigue siendo más importante lo que ocurrió en 300 años que lo que ocurrió en 200. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Habría que esperar 100 años más para que ya haya una simetría entre 3 años de vida virreinal y 300 años de vida virreinal y 300 de vida nacional. Pero eso tiene que ocurrir de aquí a 100 años. En 2124 ya tendremos 300 años de vida nacional, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ahí, ese es un entonces, claro, 100 años tienen que pasar 100 años más para que entonces los historiadores digan, ok, claro, pues sí, miren, fue la 1T, la 2T, la T, y luego hubo un proceso que se le llamó cuarta transformación, ¿verdad?
que hicieron esto bien, esto mal, lo que quieran ustedes, ¿verdad? Claro, entonces la historia no está terminada, tú puedes replantear un montón de cosas en función de la evolución y del movimiento del tiempo y de los procesos. Por eso no me acuerdo si lo he comentado aquí, pero por eso tiene tanto sentido dos anécdotas que yo suelo recordar a estos efectos. Cuando le preguntan a Fidel Castro cuál cree que va a ser el juicio que la historia haría de él, le preguntan a Fidel, él dice, depende de cuándo hagas el corte. Esa es muy buena respuesta, porque dice, claro, pues ahorita se hará una evaluación de lo que yo hice. 10 años después de mi muerte, cuando muera, habrá otro juicio. 20 años después de que yo haya muerto, habrá otro juicio. 100 años después de que yo haya muerto, habrá otro juicio de lo que yo intenté hacer con Cuba, por ejemplo, ¿verdad? O así López Obrador, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Chávez, o lo que quieran. Presidente que quieran. Y el proceso y el periodo que ustedes quieran. Y la otra anécdota que suelo contar es aquella en la que le preguntan a Zhou Enlai, que era jefe del Estado Mayor una de las figuras fundamentales de Mao Zedong, del régimen de Mao Zedong, por ahí de los 70 le preguntan, general, ¿cuál cree usted que son las consecuencias de la Revolución Francesa? Si esa pregunta se le hicieron por ahí de los 70 del siglo pasado, eso supone que ya más o menos habían pasado 200 años, ¿verdad? Más o menos, de la Revolución Francesa. Y entonces Zhou Enlai responde, quizás sea demasiado pronto para saberlo. Es una respuesta igualmente interesante. Porque dice, claro, a lo mejor tenemos que dejar pasar 300 años de la Revolución Francesa para entender sus consecuencias en su justa dimensión, o por lo menos para ajustar un poco esa respuesta, pues 200 años hay un balance de la Revolución Francesa y 300 años después habrá otro. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Bien, entonces, claro, todas estas cuestiones que yo estoy aquí planteando tienen que ver con el saber histórico y la relación entre el saber histórico, la ideología y el poder político. Porque venía de decir que efectivamente cuando un régimen triunfa, hace una reconstrucción de la historia de suerte tal que se justifique el régimen en cuestión, ¿verdad? Esto es lo que se explica en función de la famosísima frase según la cual la historia le escriben los vencedores. Obvio que quien vence, pues explica ¿no? Cuenta el cuento, ¿verdad? El que gana es el que va a explicar toda la historia, ¿verdad? De suerte tal que su posición de poder quede justificada, quede incrustada en una secuencia coherente, etc. Y por eso es un combate la historia, ese es el asunto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando una interpretación ideológica oficial de la historia es puesta en duda por investigaciones que van desarrollándose desde otras instituciones como son las academias de historia, las fundaciones X, Y o Z, pues entonces ahí empiezan precisamente los combates, es lo que quiero decir. Por eso yo siempre suelo recordar aquí el valor que tiene, y sobre todo aquí este es un problema también tremendo, porque la historia es una disciplina, la historia y la filosofía son disciplinas peligrosas para la política, porque la historia y la filosofía son, vamos a decirlo así, metodológicamente escépticas, ¿sí? Es decir, el historiador tiene más o menos que poner en cierta duda, pues yo qué sé, que Hidalgo fue un gran héroe, eso nos lo explican desde que en la escuela, ¿verdad? Y que más o menos Hidalgo es el padre de la patria. Claro, un historiador rigurosamente tiene que poner más o menos en duda eso. ¿Por qué? Pues habría que analizar, a lo mejor hay que analizar a mayor profundidad su vida privada, el contexto en el que él actuó, las razones por las que lo hizo, etc. Y entonces estos trabajos siguen abiertos, ¿verdad? Esas dudas siguen abiertas. Y entonces la historia, puse el ejemplo de Hidalgo, pero puedes poner cualquier ejemplo, ¿verdad? Entonces la historia toma una cierta distancia escéptica respecto de las certezas de tipo ideológico político. Y la filosofía lo mismo. La filosofía es una disciplina crítica en el sentido de que la crítica clasifica, no toma partido, clasifica para comprender, ¿verdad? La filosofía. Claro, en la política tú no puedes ni dudar y tienes que ser de alguna manera categórico y polarizar las cosas en función de amigo-enemigo, que es lo que explica lo político, ¿verdad? Entonces por eso esa es la cuestión. Entonces muchas veces el escepticismo que puede tener el historiador pues es peligroso o es incómodo para el saber político. Por ejemplo, pues yo qué sé, la historia oficial, a nosotros nos han educado en el desprecio a Santana, por ejemplo.
Antonio López de Santana, ¿verdad? Que fue presidente no sé cuántas veces, etcétera, fue un gran tirano, etcétera. Pero claro, acaba de salir hace poco una biografía de Santana de un historiador inglés y él pone las cosas en su justo. No toma partido a favor o en contra de Santana, simplemente lo explica y justifica por qué actuó de una manera u otra. O el propio Andrés Molina Enríquez en Los Grandes Problemas Nacionales, pues él pone en su justa dimensión a Santana y no lo pone como un gran tirano, o lo mismo puede ocurrir con Porfirio Díaz, etcétera. Entonces, claro, ahí hay un problema, una contradicción entre la certeza categórica ideológico-política hecha desde el poder político con el escepticismo metodológico de la historia, tal como se desarrolla en las facultades de historia o en la academia. Entonces, por eso el trabajo que hace Rafael Rojas es de gran interés, porque él precisamente lo que hace es rastrear cómo tuvieron lugar un conjunto de discusiones historiográficas en torno de lo que ahora voy a explicar, pero primero explico dónde tuvieron lugar. Tuvieron lugar en revistas académicas de gran prestigio, de gran relevancia, no necesariamente revistas que la gente de a pie leyera, sino que son revistas que están en los circuitos académicos, en los circuitos universitarios, etc. Esas revistas eran la Hispanic and American Historical Review, la soviética, fíjense, la revista soviética Voprosi History, que es una revista de la Academia de Ciencias de la URSS en su sección de historia, el boletín del Instituto Ravignani de Buenos Aires, la Casa de las Américas de Cuba o la clásica Historia Mexicana del Colegio de México. Esas son revistas académicas en donde tuvieron lugar discusiones de gran interés alrededor de varias cuestiones vinculadas con América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Por eso la Guerra Fría, ya digo, es un laboratorio muy interesante para entender esto que acabo yo de decir, la relación contradictoria, tensa entre la historia, la política y la ideología. Entendiendo la Guerra Fría, pues como debe de saberse, pues ese gran conflicto geopolítico definidor del siglo XX que polarizó al mundo en función de la colisión entre dos grandes potencias con bombas atómicas y además grandes potencias que levantaron proyectos civilizadores, digámoslo así, que después quedó expresado en instituciones, en libros, en ideólogos, en políticos, etcétera, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa gran colisión fue lo que definió la segunda mitad del siglo XX y en realidad, como se debe de saber, pues la Guerra Fría repercutió en el planeta entero, básicamente. Yo he recordado siempre, por ejemplo, el valor que tiene el hecho de que la Unión Soviética, por ejemplo, haya creado un diccionario filosófico. Eso se dice rápido, pero eso no es ninguna bagatela, eso no se hace rápidamente, ¿verdad? Es decir, ¿qué país o qué imperio, imperio como concepto historiográfico, qué país o imperio se dedica a redefinir todos los conceptos de nuestro conocimiento, ¿verdad? Pues muy pocos, ¿no? Es difícil identificar en dónde hay, ¿verdad? Entonces, claro, yo siempre, cuando me invitan a dar una charla, siempre reviso lo que dice el Diccionario Soviético de Filosofía, simplemente para tener en el escritorio la referencia de lo que ellos decían, ¿verdad? Otro ejemplo clarísimo pues, es la Iglesia Católica, que tiene diccionarios en donde están definidos infinidad de conceptos. Entonces, claro, esto siempre yo lo digo enalteciendo el valor histórico que tuvo la Unión Soviética, porque intentó redefinirlo todo, literalmente redefinirlo todo como una gran plataforma civilizatoria que terminó cayendo, etcétera, como todos sabemos, pero en todo caso esa polaridad geopolítica es lo que definió las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por eso la Guerra Fría tiene tanto interés como laboratorio para entender estas relaciones tensas. Entonces, lo que hace Rafael Rojas en este libro es ir rastreando cómo tuvieron lugar a partir sobre todo de la publicación de libros y luego la reseña de esos libros que se publicaban en estas revistas alrededor de varias cuestiones. Por un lado, dos procesos fundamentales, o como diría Marcelo Gullo, dos procesos fundantes o insubordinaciones fundantes, características de los procesos históricos en América Latina o Hispanoamérica durante el siglo XX. Esos dos procesos fueron la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, ¿no? Dos modelos de transformación política fundamental. El primero
que fue el mexicano, la primera gran revolución del siglo XX, y la cubana, pues como una suerte de espejo, ¿sí?, que puso en práctica ese modelo mexicano de alguna manera, con características nuevas que tuvieron que ver con su incorporación al bloque soviético precisamente y su sovietización, digámoslo así, ¿no? Cuando en el 61 Fidel Castro, recién llegado al poder, transforma a Cuba en un país sovietizado, hace una constitución socialista soviética y establece relaciones geopolíticas de subordinación y de incorporación y subordinación a la Unión Soviética, que después en la crisis de los misiles con Estados Unidos llegó a su máximo nivel de tensión geopolítica porque estaba el riesgo de la guerra nuclear, etc. Bien, entonces esos son los dos procesos que son analizados en estas revistas en Estados Unidos, en la revista soviética, Argentina y en la revista mexicana del Colegio de México. Y por otro lado, además de estos procesos fundamentales, Rafael Rojas analiza los debates que se dieron, además de los procesos, alrededor de, vamos a decirlo así, dos grandes formaciones ideológico-políticas que de alguna manera fueron el resumen o el fractal de esos procesos revolucionarios, característicamente el mexicano, que fue el cardenismo. Es decir, el cardenismo fue la manera en la que la Revolución Mexicana cristaliza en una forma del Estado y que levanta una estructura ideológica que fue el nacionalismo revolucionario, cardenista lombardista, como siempre hay que recordar, ¿verdad?, para hacerle justicia a Vicente Lombardo Toledano, porque Cárdenas no se entiende sin el apoyo de Lombardo Toledano y el movimiento obrero fundamentalmente. Y el otro movimiento de esta magnitud que entra como variable en todas estas discusiones historiográficas fue el peronismo y también el varguismo, eso luego no se recuerda bien, pero Getúlio Vargas fue el gran líder también populista, también general, como Perón y como Cárdenas, que construyó el Brasil contemporáneo, ¿verdad? Es decir, son procesos muy interesantes del primer tramo del siglo XX de América Latina, a partir de los cuales se puede comprender, o fuera de los cuales es incomprensible, la configuración de los estados modernos mexicanos, argentinos y brasileños, ¿verdad? Cárdenas, Perón, Getúlio Vargas. Prácticamente todos tienen llegan al poder más o menos entre los 30 y los 40 y activan procesos fundamentales, matriciales, digamos, se configuran matrices históricas dentro de las cuales tiene lugar la dialéctica de cada uno de estos estados nacionales. La diferencia cualitativa fundamental entre Cárdenas y los otros dos es que Cárdenas remata una revolución, ¿verdad? Mientras que Perón y Vargas no lo hicieron como tal, ¿verdad? No llegan al poder dentro de una revolución para resumirla y rematarla, digámoslo así, sino que son procesos distintos. Entonces, estas son las variables que se analizaron en estas discusiones. Desde luego, claro, cuando la clave aquí fue la siguiente: cuando durante el primer tramo del siglo XX, la Revolución Mexicana, el nacionalismo revolucionario, fue visto desde, sobre todo, las coordenadas de la historia norteamericana, de los historiadores norteamericanos que se dedicaban a estudiar América Latina y estudiar a México. La Revolución Mexicana fue vista, digámoslo así, de una manera positiva, porque se encontró una sintonía, digámoslo así, una coincidencia entre el movimiento que podríamos denominar rooseveltismo, ¿verdad?, que es muy raro hablar de eso, de rooseveltismo, pero bueno, me estoy refiriendo al proyecto de New Deal de Roosevelt. Recordemos que Roosevelt fue el gran presidente de Estados Unidos que gobernó 12 años durante la década de los 30, después de la crisis del 29, y fue un presidente populista, digámoslo así, progresista dirían otros, pero bueno, el progresismo podría ser, si quieren, pero bueno, era un presidente populista, patriota, nacionalista, antimonopolios, etc. Y entonces, durante el primer tramo del siglo XX, pasando incluso el meridiano del siglo XX, la Revolución Mexicana era un proceso visto positivamente y se puso en sintonía y en coincidencia con el New Deal de Roosevelt, con Perón, con Vargas, según tengo dicho. El cambio cualitativo ocurre cuando tiene lugar la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana supuso, como ya dije, un movimiento, un proceso distinto. Desde luego es incomparable México con Cuba. Cuba es una isla, México es un país complejísimo, con una tradición virreinal, precisamente 300 siglos de virreinato, vengo de decir eso, y Cuba era distinto. En todo caso, el proceso revolucionario cubano
es el que modifica los criterios y establece una polaridad en función de la tesis de entender cuál era el modelo idóneo para comprender los procesos de transformación revolucionaria en América Latina, el proceso mexicano o el proceso cubano. Y ahí claramente es fácil deducir que en la revista soviética, en la interpretación soviética, el modelo ideal era el cubano, desde luego, y para la historiografía norteamericana, el modelo ideal era el de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Para los Estados Unidos, los gringos, la Revolución Cubana mexicana era preferible a la cubana. Y de hecho, eso supuso el desarrollo de investigaciones, de publicación de libros, de discusiones, que lo que trataban de poner, por lo menos en circulación en el ámbito académico, esperando que después esas discusiones se filtraran a través de la prensa o de los propios políticos en el sentido común de la sociedad y de los discursos políticos y de los criterios de organización gubernamental para incidir en la política, ¿verdad? Porque la clave de todo esto es ver cómo estos procesos historiográficos después inciden de una u otra manera en el discurso público, en la organización de los gobiernos, en la organización de los partidos políticos, etc. Entonces, básicamente esto es lo que analiza Rafael Rojas. El libro es de gran interés, es muy sintético, es breve, resumo muy bien las claves de esta discusión y de elementos para seguir en la investigación. Adelantando un poco, voy a leerles lo que dice, es un texto breve, lo que dice a título de conclusión, pues simplemente para concluir esta intervención. Dice Rafael Rojas al final: las polémicas historiográficas aquí delineadas trazan un arco de preocupaciones ideológicas propias de la Guerra Fría. En aquellos años, para los historiadores estadounidenses, soviéticos, mexicanos y argentinos, era fundamental definir qué tipo de economía, sociedad y Estado se había construido tras la independencia de los antiguos virreinatos de la España borbónica. Los análisis de las gestas separatistas chocaron al revelarse ciertos énfasis, como el del carácter popular y anticolonial, destacado por los soviéticos, o el de la identidad liberal de las repúblicas hispanoamericanas, defendida por la historiografía estadounidense. Aquí está explicando eso, ¿verdad? Los norteamericanos querían ver más bien una tendencia liberal en estos procesos de independencia, mientras que los soviéticos lo que querían ver era analizar todo esto como procesos anticoloniales, antiimperialistas, ya fácilmente podríamos decir, ¿verdad? Entonces, que cada gran interpretación trataba de meter criterios fundamentales para dirigir e incidir en la discusión después política. Hasta los años 50 la disputa fue alentada por una suerte de convergencia ideológica entre el nacionalismo revolucionario mexicano, el peronismo argentino, el varguismo brasileño y la filosofía del New Deal en Estados Unidos, de Roosevelt. A partir de aquella década, con las revoluciones guatemalteca y cubana y la radicalización socialista de esta última, la tensión historiográfica incrementó al optar los soviéticos por una defensa del paradigma cubano, tal como estoy explicando. La formulación de una revolución preferida, mexicana o cubana, por unos y otros, dejó ver profundos desencuentros en la interpretación de la historia latinoamericana y caribeña. Polémicas muy especializadas como la de la condición feudal o capitalista de la economía de la región no fueron ajenas a aquel choque. De cómo se definiera el antiguo régimen dependía en buena medida qué tipo de revolución y con esta qué tipo de industrialización o desarrollo se adoptaría en cada país. El sentido modélico otorgado a cada revolución produjo una automática diferenciación desde las historiografías nacionales, ya que los rivales académicos reclamaban aspectos específicos del pasado de cada país. Como notara en un ensayo clásico el historiador mexicano Luis Medina Peña, uno de los rasgos distintivos de la Guerra Fría fue que cada polo aspiraba a un alto grado de universalidad, es decir, los soviéticos o los norteamericanos intentaban explicar todo en función de modelos que deberían de exportarse y de, implementarse en todo el mundo, ¿verdad? Eso fue lo que explicó la radicalidad de la Guerra Fría y la radicalidad de ese choque. La tensión del sistema bipolar operaba por medio de la competencia entre dos internacionalismos. Para el debate historiográfico, esto último fue decisivo, ya que buena parte de la historiografía argentina y mexicana no podía aceptar que el relato del pasado de América Latina y el Caribe se trazara proyectando un desenlace como el del socialismo cubano. Las valoraciones sobre el carácter burgués de la Revolución Mexicana o sobre el populista o bonapartista del peronismo y el varguismo emergieron en la historiografía soviética y marxista-leninista como parte de la autorización de la Revolución Cubana
en tanto opción adoptada a nivel regional. Tal vez lo más relevante del recorrido que aquí se propone es que en las respuestas académicas a esa autorización surgió una gama heterogénea de interpretaciones sobre el cambio revolucionario en el siglo XX latinoamericano y caribeño que en buena medida retrata la irreductible pluralidad política del continente. Así concluye el texto y el objetivo de haber comentado esto, que en realidad les hablo siempre de muy diversas cuestiones, pero el objetivo que yo quiero hacer con este comentario es cumplir el objetivo que a su vez cumple la colección, que es acercar estos debates académicos que muchas veces o de otra manera se hubieran quedado reducidos a esta discusión entre académicos e historiadores, y lo que se busca con esto es que llegue a la sociedad, que llegue a la ciudadanía, al pueblo, para enriquecer las discusiones. Entonces yo lo que hago con este comentario es aprovechar este espacio para que ustedes también tengan noticia del libro. El libro se puede conseguir en la Academia Mexicana de la Historia, que por cierto vale mucho la pena que se conozca, y seguramente también en cualquier librería comercial, también si se pide, se puede conseguir con gran facilidad. La colección es amplísima de estos miradas a la historia, es amplísima de esta colección pequeña y bueno, pues es lo que yo les comenté y seguramente les estaré comentando sobre otros trabajos interesantísimos, pues nada, para enriquecer la formación y la discusión política. Nos vemos la próxima.